Miércoles de Metal y más, en esta edición, lamenta la trágica muerte del vocalista de la banda Apes of God, César Canales, quien perdiera la vida durante un concierto celebrado el día 3 de agosto de este año 2019 en el Green Metal Concert, en la localidad de Armenia, en El Salvador. Los hechos se dieron durante dicho concierto y, en palabras de los integrantes, mencionaron que previo al concierto, previo a su presentación, hubo tanto agresiones físicas como verbales. Una de las personas que asistían al concierto fue identificado como Wilber Isidro Orellana, quien más tarde, durante la presentación de la banda, dispararía un revólver calibre 38 en contra de César Canales, dándole así muerte de un disparo en la cabeza. Los asistentes no pudieron hacer otra cosa más que, con el escaso personal médico, con el escaso personal de seguridad, asistir a Canales, quien no pudo llegar desafortunadamente a la Cruz Roja para ser asistido. Murió en el concierto. Orellana escapó y en una bolsa guardó el revólver, que más tarde arrojó a un desfiladero, como lo reportaron los locales. El día domingo 4 detienen a Orellana. La policía de El Salvador condena enérgicamente el homicidio, cargo por el cual es acusado Orellana, homicidio calificado, y en El Salvador no es poca cosa esta pena, dado que va desde los 20 hasta los 50 años de prisión. La banda Apes of God, más tarde en sus redes sociales, indicaría que se disuelven, y en sus palabras de manera definitiva, dado que no desean pertenecer más a un ambiente como ese. Miércoles de Metal lamenta la trágica pérdida de este vocalista, de este líder, quien solo tenía 28 años al momento de su muerte. Miércoles de Metal y más condena cualquier hecho violento o cualquier forma de resolución de conflictos de manera violenta. No es un caso aislado, dado que la BBC, en un comunicado en el 2018, estableció a El Salvador en el puesto número 17 como una de las ciudades más violentas de Latinoamérica. Entonces, esperemos que para futuros eventos, no nada más en El Salvador, sino en varias partes de América Latina y en varias partes del mundo, se tengan en consideración mejores medidas de seguridad, mejor personal capacitado médicamente para actuar al momento de algún conflicto, y se evita a toda costa que los integrantes del metal sean atacados.